Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical donde vamos a estar escudriñando un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando la carta a Pérgamo. En la descripción de este video se encuentran los enlaces directos a las clases anteriores por si no las has chequeado, pero si ya lo has hecho, entonces agarra lápiz y papel y prepárate para el estudio de la carta a Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia Menor del Imperio Romano. Cuando Juan escribió esta carta, ya Pérgamo tenía unos 300 años siendo la capital de esta provincia y era una ciudad que se destacaba mucho por su cultura y su educación, y es por ello que tenía en su ciudad la mundialmente famosa Biblioteca de Pérgamo, que contenía alrededor de 200.000 volúmenes. Y no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta, que era el centro de la cultura, del saber y del conocimiento humano, fuese considerado por Jesús como el trono de Satanás. Pero ya sabemos que la sabiduría de este mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Al fin y al cabo, esos 200.000 pergaminos solo les había llevado a conseguir servir al mismo Satanás y a desatar esta persecución contra la iglesia del Señor. Al igual que Esmirna, Pérgamo también tenía templos paganos dentro de su ciudad. Ellos adoraban a diversos dioses griegos y romanos, pero también lo resaltante es que tenían 3 templos dedicados únicamente a la adoración al emperador romano. Pérgamo era especialmente conocida por la adoración a una deidad que se llamaba Asclepios. Asclepios era el dios del conocimiento y de la sanidad y estaba representada por una serpiente. Los sacerdotes de este templo tenían víboras mansas dentro de este lugar, y las personas que más sufrían podían pasar la noche allí. Era muy probable que durante la noche que estas personas estaban pernoctando en ese lugar, estas víboras domesticadas pudieran tocar a estas personas enfermas, y eso significaba para ellos el toque del mismo dios Asclepios, y se tenía a estas víboras como portadoras de salud y sanidad. Si notamos el símbolo de la medicina moderna, vamos a ver que incluye a una serpiente. Esa es la serpiente de Esculapio, que era como los romanos conocían a este dios Asclepios. Hay quienes dicen que Pérgamo significa matrimonio mixto porque en el siglo IV ocurre lo que se llama el matrimonio entre las costumbres paganas y el cristianismo, cuando esta llegó a ser la religión del Imperio Romano. Sin embargo, el consenso general es que el significado de Pérgamo es de ciudadela, altura o acrópolis. Entonces la iglesia de Pérgamo representa la época donde el cristianismo se unió con el Imperio Romano, esto bajo los emperadores Constantino en el año 313 después de Cristo y Teodosio 380 después de Cristo. Así que dicho esto, vamos a empezar a estudiar la estructura de esta carta con el título que se encuentra en el capítulo 2, en la segunda parte del versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Como dijimos anteriormente, la espada de 2 filos representa la palabra de Dios. En el versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan ve la espada de 2 filos en la boca de Jesús, pero ahora Jesús se la va a mostrar a la iglesia de Pérgamo. Esto era una especie de advertencia también, porque sencillamente Pérgamo se tenía que preparar para sufrir una confrontación, pero era de parte de Jesucristo mediante su palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Empieza diciendo: yo conozco tus obras. Jesús le ha dicho esto a todas las iglesias en las 3 cartas que hemos visto. Esto también es un llamado para nosotros, de que Jesús conoce todas nuestras obras, por muy insignificante que sea, por muy pequeñas que sean nuestras obras. Si estamos empezando en los caminos del Señor o tengamos mucho tiempo, nada pasa desapercibido para Jesús. Continúa diciendo: ¿y dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás?
¿Qué es lo que significa que ellos moran en el trono de Satanás? En muchas formas, Pérgamo era un fuerte del poder satánico y vamos a ver distintas opiniones que hay al respecto. Hay muchas opiniones al respecto, hay muchos que dicen que era porque era el centro de adoración pagana de Asclepio Sóter o Asclepio Salvador, otros dicen que eran porque tenía un tremendo y enorme altar dedicado al dios Zeus. Algunos creen que porque era el centro del antiguo sacerdocio de Babilonia, pero esto es difícil realmente de probar concluyentemente, y otros creen que era porque era el centro de adoración al emperador romano. También puede ser que debido a que Bagdad se convirtió en un centro de distribución importante entre el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo después de la muerte de Alejandro Magno, entonces el culto entre la madre e hijo que estaba en Babilonia pasa a Pérgamo, aunque eventualmente se traslada a Roma y se instituye allí. Sea como sea, al decir el trono de Satanás, está mostrando la verdadera fuente de esta religión falsa. Continúa diciendo, pero retienes mi nombre, a pesar del hecho de que ellos vivían en una ciudad tan difícil. Ellos retuvieron su fe en Jesús y no negaron de ella. Es por ello entonces que Jesús alaba a los cristianos de Pérgamo, porque ellos retuvieron su fe. Es importante que nosotros retengamos la fe, pero que la fe realmente sea la que está en Cristo Jesús. Continúa diciendo, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí vemos un nombre muy específico. Un hombre entre estos cristianos de Pérgamo recibe un título tan hermoso como testigo fiel, un título que usó el mismo Jesucristo en el versículo 5 del capítulo 1. Es notable ver que Antipas no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia. Era un personaje, un héroe anónimo, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos como Cristo sencillamente siempre está pendiente, así sea del más pequeño, del que está más escondido del mundo. Para él ningún cristiano pasa desapercibido. Lo que no quiere decir nuestro Señor es que todo aquel que padezca a causa de su nombre, ninguno va a pasar desapercibido. Qué bonito es que Antipas, que solo fue mencionado una sola vez en la Biblia, sea para que reciba un título tan hermoso como ese. Todos los cristianos que padezcan por la causa de Jesucristo no solo van a ser salvos, sino que van a recibir títulos y honores, y ninguno va a pasar anónimo ante los ojos de este Señor. También vemos que Antipas vivía donde mora Satanás, nada más y nada menos. A pesar de que él estaba allí sufriendo todos esos ataques del enemigo, él estuvo en contra de eso. Eso está muy acorde con el nombre de Antipas, que significa en contra de todo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Bueno, Balaam es el prototipo de todos los maestros corruptos. Cuando leemos Números vemos que Balaam combinaba lo que es la inmoralidad y la idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, porque él no podía maldecir directamente al pueblo de Israel. Cuando Balaam aconseja a Balac, él le enseña al rey a poner tropiezo en los hijos de Israel. Este tropiezo estaba estrechamente conectado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a la fornicación. Esto quiere decir entonces que en la iglesia de Pérgamo, si en la iglesia de Pérgamo habían personas que estaban reteniendo la doctrina de Balaam, entonces tenían problemas de idolatría y de fornicación. La inmoralidad era parte de la cultura del antiguo imperio romano, era una cosa que se tomaba por naturalidad. Entonces una persona que viviera apegado a los principios bíblicos era una persona extraña, y realmente para mantenerse alejado de todo eso debías nadar contra la corriente. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En el versículo 6 del capítulo 2, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por aborrecer la doctrina de las nicolaitas, la cual expliqué en el estudio pasado. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí ven algunos cristianos en esta iglesia estaban reteniendo también esta doctrina, la cual Jesús aborrece. El reproche no es nada más contra aquellas personas que retienen la doctrina de Balaam o la doctrina de los nicolaitas, sino contra aquellas personas que permiten que esas cosas sucedan en la iglesia. Podemos ver en la iglesia de hoy que personas que tienen una doctrina que es completamente incorrecta, los líderes o las personas encargadas se hacen los ciegos, se hacen los sordos para evitar la confrontación, pero debemos tener en cuenta que una sana doctrina debe ser lo principal y lo fundamental, y debemos ser radicales en ese aspecto. El Señor siempre va a ser muy directo y va a ir en contra de esas cosas. Ahí lo vemos también en 1 Corintios, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 9, y aquí hay una similitud entre estas iglesias, la de Pérgamo y la de Corinto, porque también la iglesia de los Corintios eran muy tolerantes y aceptaban doctrinas falsas y una vida inmoral. Entonces Jesús
a través de su palabra tuvo que reprenderlos, así como lo está haciendo aquí con la iglesia de Pérgamo. Entonces, como Satanás no pudo cumplir mucho sus objetivos a través de la persecución, entonces empieza a cambiar su táctica, porque había muchas personas como Antipas que retenían la fe verdadera. Tuvo que recurrir a la estrategia de infiltrar a la iglesia cristiana. La deja de perseguir, se infiltra para destruirla desde adentro. Entonces un ambiente difícil jamás va a justificar el compromiso. Si hay una persona que tiene una doctrina incorrecta y está sirviendo en la iglesia, esta debe ser apartada temporalmente y debe ser llevada a la sana doctrina, ya que esa ayuda que puede aportar esa persona que está reteniendo una doctrina que no debe ser, va a ser una piedra de tropiezo más adelante en la obra del Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A 5 de las 7 iglesias se le manda a arrepentirse. Y no se le está mandando a arrepentirse a personas inconversas, se le está mandando a arrepentir a los cristianos. Por lo tanto, esta no es una palabra que aplica nada más a las personas que no conocen a Jesús, sino que también los cristianos, cuando están en caminos errados, cuando están desviados de la verdadera doctrina, deben arrepentirse. En este versículo dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, al menos que estos cristianos de Pérgamo se arrepientan, van a ser confrontados con la palabra de Dios. El juicio de Dios empieza por casa, y el Señor, que es justo, va a aplicar su palabra de manera perfecta en contra de estos cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es algo recurrente en las cartas que hemos estudiado, porque el Señor quiere que nosotros tengamos oído para la sana doctrina. No podemos tener oído para falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que se ven mucho en las iglesias de hoy en día. Pero el Señor también quiere que estemos atentos con permitir estas cosas dentro de la iglesia, porque pueden hacerle mucho daño. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Empieza este versículo diciendo: al que venciere a estas adaptaciones a las falsas enseñanzas y manera de vivir, va a recibir maná escondido. Esta es la verdadera provisión que vemos en el capítulo 6 de Juan, que tienen en sus pantallas. Y continúa diciendo: y le daré una piedrecita blanca. En el mundo antiguo, entonces, una piedrecita blanca tenía muchas asociaciones. Podía ser considerado un boleto a un banquete, o podía significar una señal de amistad. Tal vez Jesús estaba pensando en estas asociaciones cuando le manda a Juan a escribir esto. Sin embargo, sabemos que es seguridad de que es una bendición lo que va a recibir la persona que venciere. Continúa este versículo diciendo: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿cuál es el significado de este nombre nuevo? ¿Acaso es el nombre de Dios? ¿Es el nombre de creyente? Vamos a ver qué posibilidades tenemos al respecto. Podría significar un voto de confianza a una persona. En aquellos tiempos antiguos, cuando un empresario tenía que cerrar un negocio, estos empresarios adinerados, por cuestiones de seguridad, no hacían esos traslados tan lejos, así que enviaban a una persona de confianza para cerrar el negocio en su nombre. Esta persona llevaba consigo una pieza de barro cocido de color blanco en forma de moneda, que tenía un nombre en secreto que solo la otra persona que iba a hacer el negocio conocía. Entonces, cuando esta persona presentaba esta pieza de barro, quedaba autorizada, tenía todos los privilegios que le había dado su patrono. Así es el Señor con nosotros. Gracias a Jesucristo, nosotros tenemos todos esos privilegios de ser hijos de Dios, y esos privilegios vamos a gozarlos especialmente cuando estemos en la presencia con nuestro Señor. Podemos entonces decir que las tres primeras cartas que hemos estudiado, que son Éfeso, Esmirna y Pérgamo, son iglesias que físicamente y simbólicamente ya no están con nosotros. Pero ese matrimonio entre esas costumbres paganas y el cristianismo lamentablemente produjo unos descendientes que están muy vivos el día de hoy. Entonces, ese matrimonio entre paganismo y cristianismo produce unos 4 hijos, aunque no aplica para todas ellas, y aplica para 3 de las 4 cartas, que son la de Tiatira, que representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana; a Sardis, que son los protestantes principales; la iglesia de Filadelfia, que son los evangélicos, la iglesia fiel de Jesucristo en la sana doctrina de nuestros días; y la Odisea, que representa a la iglesia apóstata.
Así que no te pierdas las siguientes cartas porque van a estar muy interesantes. Con esto me despido, no sin antes invitándote a que nos veamos el próximo domingo para estudiar la carta Atiatira. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que puedas estar al día con todo el material que nosotros subimos a través de esta red. También síguenos por Facebook como Iglesia Caracas Este 2, en Instagram @Iglesia en Caracas Este 2. Nosotros transmitimos todos los martes nuestro servicio de oración a las 4 de la tarde. Los viernes a las 11 de la mañana tenemos un set de adoración y música para el Señor, y los domingos a las 11 de la mañana nuestro acostumbrado servicio dominical. Si vas a compartir algún material nuestro, no olvides hacerlo con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo.